Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares a través del mensaje de la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con el tema de la fe y vamos a saber lo que significa la fe en nuestras vidas, principalmente en la vida del Antiguo Testamento. Como todos sabemos, en el Nuevo Testamento hay muchísimos textos de fe, pero en el Antiguo Testamento solo hay uno, y eso es lo que vamos a examinar esta mañana. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra del Señor. Tú lo vas a obtener. Ask in faith and you receive it. Siembra en fe y tú lo vas a Plant in faith atender. and you will have it. Todo lo que tú quieras en fe hazlo. Everything that you want to do in faith, Y do tú it, lo vas a recibir. and you'll be able to receive it. Rogelio explicó exactamente qué es lo que es la He fe. explained exactly what faith is. ¿Ven? No es un mago, It is not a magician. no es el genio. It is not a genie. Fe, hermanos, Faith, es la certeza de las cosas que se esperan, the certainty of things that la we're convicción de waiting las for, cosas que no se and the ven. conviction of things that have not yet been Y seen. entre otras de sus características de la fe And among other characteristics of the faith es la obediencia. is obedience. Porque sin fe, Because without faith, sin obediencia, without obedience, es imposible it agradar is a impossible to Dios. please the Lord. Porque es necesario For it is que el que necessary Dios se acerca crea que le hay that we believe in He y who que is, es galardonador de los que le and buscan. He is a rewarder of those who seek Him. Entonces, hay un sinnúmero de pasajes de fe So there's a number of passages about faith en el Nuevo Testamento. in the New Testament. En el instituto donde yo acudía, In the Bible institute donde I yo attended, acudí, that I went to, no sé, a los estudiantes no se nos permitía dar mensajes que hablaran de la fe, as students, we were allowed to preach about faith porque parecían que eran muy fáciles, porque hay tantos textos de fe because there's so many passages about faith que cualquiera puede armar un mensaje de fe en el Nuevo that Testamento. it appeared they could put together a message relatively easily. Pero para su conocimiento, But for your knowledge, en el Antiguo Testamento in the Old Testament, solo hay un texto de fe, there's one passage that mentions the term faith, quizá dos, maybe two, pero que no son lo mismo. because it's not the same thing. Entonces, ¿de dónde sacaron en el Nuevo Testamento todos los textos de fe? So where did the passages of faith in the New Testament come from? Del Antiguo Testamento. Well, of course, they're cross-referenced from the Old Testament. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no hay textos que hablen de fe? But when the Old Testament do not find many passages speak about faith. Bueno, en el Antiguo Testamento Well, in the Old Testament, la fe se llevaba a cabo faith was lived a través de la obediencia. through obedience. Así es que el único texto que ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento es Habacuc 2:4. So the only passage you'll find that mentions faith is Habakkuk 2:4. Léanlo conmigo para que se lo aprendan. And read it with me. Amén. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Behold us for the impotent one, his soul is not right within him, but the righteous one will live by his faith. Diga, mas el justo por su fe vivirá. But the righteous shall live by his faith. La palabra fe, hermanos, The term faith viene de una palabra griega que quiere decir emuná. is from a Hebrew word, emunah, Y esa palabra And that es term muy diferente a la is fe en griego. very different to the definition in Greek. Porque emuná Because emunah quiere decir firmeza, means firmness, quiere decir estabilidad, it means stability, quiere decir fidelidad, faithfulness, quiere decir lealtad, loyalty, quiere decir veraz, truth, quiere decir verdad. and veracity. Entonces todos estos calificativos So all of these qualifications tienen que ver con fidelidad a have to qué? do with faithfulness. To what? Fidelidad a la palabra. ¿ven? Faithfulness to the word of God. Honradez a qué? Honor to whom? Honradez a la palabra. Honor to the word. Lealtad a qué? Loyalty, Lealtad a Dios. hermano. loyalty to God. Entonces, bajo este principio, So under these principles, quiero que en esta mañana entendamos algo. I want to understand something. Que si usted es una persona de fe, That if you are a person of faith, usted tiene que ser una persona que obedece a Dios. then you have to be someone who obeys La God. obediencia a Dios The obedience to the es lo Lord único que a Él le agrada. is the only thing that truly pleases No lo Him. podemos impresionar We cannot impress Him como cantamos, como with the way we danzamos, sing qué or the way we hacemos, qué no dance or hacemos. what we do or what we do not do. El Señor solo se agrada The Lord is only de pleased aquel que le obedece
over those who obey him, que guarda sus over those mandamientos, who keep his sus commandments, preceptos, who keep his sus precepts, estatutos, the sus statutes, testimonios. his testimony. Dios se agrada de esto. And God is pleased with these Y things. quiero que entendamos algo And I want us to que understand me something. llamó mucho la atención. And this caught my attention. Nos habla acerca de la fe, que es el mandamiento que demanda justicia, perfección y gracia. So faith is a commandment that requires righteousness, perfection, and grace. Hermanos, dice la palabra del Señor que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice, hermanos, que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. La palabra gracia en griego quiere decir gratificante, una acción espiritual, algo especial, la influencia divina sobre el corazón y el reflejo en la vida de gratitud hacia Dios. So in the Greek, the term grace means an action or way that is gratifying, something that is spiritual or special, the divine influence over the heart and the reflection upon a life of gratitude. It means to deserve approval, to test, favor, joy, and merit. Hermanos, en estos momentos Brothers, in these moments, el mundo está a punto de ser destruido. the world is about to be destroyed. Quiero decir, va a haber una limpieza en la tierra. It means there will be a cleansing upon the earth, Pedro dice que los elementos van a arder, and the elements will burn, pero que Dios va a salvar a unas personas. but that God will save a remnant. Cuando Noé, hermanos, recibe el mensaje de parte de Dios, When Noah received the message from Dios God, le dice, hermanos, que se prepare. God told him to be ready. Y una de las cosas que debemos de entender en nuestras And one of the vidas things that we should have in our lives es que si Dios en su infinita is that misericordia if God in His infinite mercy te escogió has chosen you, y Dios por su gracia bendita and God by His te grace llamó para ser su has pueblo, called you to be His people, tu deber, then your tu obligation, compromiso your commitment es is ser una persona justa, to be a person who is righteous, honesta, who is honest, perfecta, who is perfect, que camine rectamente who walks delante de Dios, righteously before the Lord, para fin de que tú puedas ser librado and de so la ira que you vendrá. can be delivered from the coming wrath. Las personas dicen People say que Jesús viene pronto that Jesus is coming y soon que nos vamos para el cielo. and that we're going to go up to heaven. La novia de Cristo The bride of Christ va a ser perfeccionada, will be perfected, purificada purified a través de la prueba, through the test, a través de la through tribulación. the tribulation. La tribulación trae The perfección. tribulation brings perfection. Miren, hermanos, estamos en el libro del Apocalipsis. And we're in the book of Revelation. Ustedes van a leer ahí por el capítulo 7, más And o you read menos, somewhere around chapter 7, de muchas personas que están vestidas de blanco. many people who are dressed in white. Y le pregunta Juan, ¿y estos quiénes son? And John asked, who Y are dice, these? estos son los que han salido de gran tribulación. He said, these are the ones that have come out of great tribulation. Específicamente en esos versos Specifically in those verses, está hablando de todas aquellas it personas talks about all those people que sufrieron bajo el gobierno romano, who suffered under the Roman que Empire, murieron por la causa de Cristo, who died for the cause of que fueron Christ, al circo romano muertos por that los went leones, to the Roman Colosseums and eaten by lions, que sirvieron en Roma como antorchas, that served as torches on the pero roads que to Rome. nunca se avergonzaron de Dios. But they were never ashamed of De the eso gospel. trata ese capítulo. That is what that verse, in my opinion, deals El with. Señor viene pronto, hermanos, The Lord is coming soon, y quiere que nosotros vivamos en and He wants fe. for us to live in faith. Dice que Noé halló fe delante de The word Dios. said, God said that Noah found favor in the eyes of the Y Lord. hermanos, fe es una acción. And faith is an action. Fe, hermanos, es una obediencia. It is an obedience. Fe es una acción It is a positiva positive action que Dios quiere ver en that the Lord nosotros. wants to see in our lives. Leía un libro acerca de la fe I read a book about faith. y en ese libro decía, si tú tienes fe, In the book I said if you have tú faith, puedes alcanzar todas las cosas. then you can attain all things. Carros, You can have casas, cars, dinero, houses, money, todo lo que sea. whatever you like. Dios te lo va a dar. And God will give it to you. Y aunque Dios lo puede hacer, And although hermanos, God can do all these things, fe, de la fe que Dios se agrada, the faith which God is pleased es la with fe que emana de la palabra de la palabra Emaú. Se me fue. Emunah.
Emuná. The term, he's pleased with the term Gracias, Lord. emunah. Emuná. Emunah in Hebrew. Fidelidad. It is faithfulness, Lealtad. loyalty, Verdad truth hacia Dios. towards God. Entonces, hermanos, pensemos por un So momento. let us think for just a moment. Nosotros estamos aquí para enseñarles, We are here in order to equip you, para advertirles, to warn you, para guiarlos. to guide you. No los podemos engañar. We cannot No deceive you. tenemos necesidad de eso. We have no need to do this. Queremos que ustedes aprendan. We want for you to learn El día que venga la prueba, la so tribulación en that sus when the vidas, day of the tribulation comes upon your ustedes se lives, pueden presentar delante de you Dios can present yourself before porque God ustedes han vivido de acuerdo because you lived a according la palabra de Dios to the word of God en obediencia a Dios. in obedience to Him. Noé mostró su obediencia, su emuná, cuando le creyó a Dios. And Noah showed his obedience, his emunah, when he believed God. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con hebrea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Then God said to Noah, the end of humanity has come before me, for the earth is filled with violence because of people. And behold, I am about to destroy them with the earth. Make for yourself an ark of gopher wood. You shall make the ark with compartments, and cover it inside and out with pitch. This is how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubits, its width 50 cubits, and its height 30 cubits. Dice la Biblia, hermanos, The Bible tells us que Noé se puso a trabajar inmediatamente. that Noah began to work immediately. Pregunta, Question: cuando Dios nos manda a hacer algo, when God tells us to do nuestro something, deber es obedecerle. our obligation should be No to importa obey que Him. parezca una locura. Although it may seem crazy at the Nuestro time, deber es obedecer a Dios. our obligation is to obey Su God. palabra nos habla. His word Y en speaks su to us, palabra es veraz, and His word is truth. es efectiva. It is effective. Y nos manda que vivamos de acuerdo And a He su commands palabra. us to live according to that word. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a su When we palabra, live according to His word, tenemos la seguridad de que estamos agradando a Dios. then we have the certainty and security of knowing Porque that we are eso es lo pleasing que a Dios le God, agrada. because that is what pleases Him. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos ese principio, So we understand this principle. habrá una seguridad en nuestras There will be a vidas security within our lives en la cual nuestra vida depende de Dios in which our lives depend upon God, y no tenemos miedo a la muerte. and we will not be afraid of death. Noé le obedeció a Dios Noah obeyed God, y dice la Biblia and the Bible tells us que por la fe that by faith, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que habían de venir, dice que con temor preparó el arca para que se salvase él y su casa. it says, by faith Noah, when he was warned by God about the things that were to come but had not yet been seen, with fear he prepared the ark, and in which his family was to be saved. And by that faith he condemned the world. Dice que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. And became an inheritor of the righteousness that only comes through faith. Entonces, Hebreos capítulo 11 So Hebrews chapter 11 habla de la fe, talks to us about faith. pero ese ejemplo lo saca del Antiguo Testamento, But that example, of course, de hombres que has fueron principles in obedientes, the Word of God from others who are obedient, hombres que fueron obedientes. from men who are obedient. El Señor le dice cómo la tiene que hacer. The Lord tells them, this is how you have Le to harás make una it. ventana en el arca, dice. La acabarás a un codo la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Tomarás contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirán de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. You shall make a window for the ark and finish it to a cubit from the top, and put the door of the ark on the side. You shall make it with lower, second, and third decks. As for you, take for yourself some of every food that is edible, and gather it to yourself, and it shall be food for you and them. So Noah did these things according to everything that God had commanded him, so he did. Una fe, hermanos, A faith, que brothers, se opone a Dios. that is opposed to God, Un pensamiento que se opone a Dios. a thought that is opposed to Es God, pecado delante del Señor. is a sin Por before the Lord. eso
es que los predicadores interpretan la Biblia That's why preachers interpret the Bible muchas veces a su favor many times according to y their no le dan el belief punto system. exacto porque ellos piensan que Dios lo puede aceptar así. And they do it this way because they think that God will accept it. Pero a Dios, hermanos, le importa mucho cómo nosotros lo hagamos. But it matters to God how we do things. Noé pudo decir, ¿para qué le ponemos una ventana hasta arriba? And Noah could have said, why build a window up there? ¿Por qué tenemos que hacer 3 pisos? Why does it be 3 levels? Realmente no se necesita. It's not needed. Nunca ha llovido. It's never rained. Nunca va a llover. It's never going to rain. Yo creo que la voy a hacer un poco más chiquita I think we should make it a little bit smaller porque es muy grande. because it's too big. No la necesitamos así. We don't need it that way. Cuando nosotros argumentamos con Dios, When we try to argue with God, no, la Biblia dice, no hay que guardar los mandamientos. we say, no, we don't have to keep the Porque commandments. eso es para el pueblo de Because Israel. those are the people of Israel. Nosotros no tenemos nada que ver con And we have eso. nothing to do with that. La semana pasada el predicador decía, That's what the preacher said. poca obediencia A little obedience, significa pecado. partial obedience is equivalent to disobedience. No podemos nosotros obedecer a Dios We parcialmente. cannot obey God partially. Tenemos que obedecer a Dios en su We have to totalidad. obey God in totality. Entonces no podemos muchas veces hacerlo. So many times we can't do it. Necesitamos el Espíritu Santo en We need nosotros. the Spirit of God within us. Necesitamos, como dice el Salmo 1, We need, as Psalm 1 says, caminar y meditar en su ley de día y to de walk in light in noche His law day and night. para poder disipar toda duda, todo To temor, eliminate all doubts and todo fears, pensamiento, todo and pecado, every thought and sin, todo lo que quiera perturbar nuestras everything that wants vidas. to come to disturb our Debemos lives. caminar de acuerdo a su ley, We should walk according to a His sus law, mandamientos, to His a commandments, sus estatutos to His statutes, y estar atentos and to be attentive a no desviarnos, to not deviate. porque somos fácil para Because desviarnos. we're easily given over to Tenemos que deviate. entender el mensaje We have to understand the correctamente. message correctly. Tenemos que leer su palabra We have to bendita. read His word. Tenemos que conocer lo que Dios We have to dice. know what God says. Nadie nos va a engañar No one will deceive si us nosotros conocemos la palabra. if we know the word of God. Me comprenden, mis Do you hermanos. understand, brothers? A mí a veces me espanta tanto oír en la net Sometimes I'm astounded by what I hear on the internet. temas que hablan de la palabra de Dios Topics and messages about the word of y, God y cosas que ni siquiera existen en la and palabra. things that are not even found within the word of God. Pero le dan su existencia But that's how they maintain themselves, porque no escudriñan la escritura. because they don't study the scriptures. Entonces, la escritura So the scriptures es nuestra guía. is our guide. Jesús es la luz, Jesus Christ is the light, el camino, the truth, la verdad, the way, la vida. our life, Y la palabra de Dios and the word of es el God camino, is the la truth, it is verdad the way, y la vida. and it lights our path. Por lo tanto, Therefore, nosotros tenemos que obedecer. we need to obey it. Y dice la palabra del Señor And the word of the Lord que says Dios se agradó de Noé. that God was pleased with Noah, Y Noé lo hizo así, dice. and he did it according to what E was hizo commanded, conforme a lo que Dios le había mandado. according to what God had established. Ahora, hermanos, Now, brothers, necesitamos nosotros aprender a confiar en Dios. we need to learn to trust in God. Una de las cosas que nosotros tenemos One of the things that we have es la duda que nos es un enemigo. is doubt that becomes our enemy, Es los pensamientos que nos apartan de Dios. or the thoughts that separate us from God. Es nuestro razonamiento Our reasoning que queremos enseñarle a Dios. that we try to teach God. Pero cuando Dios te ha But llamado, when God has called you, Él te ve de una forma diferente. He sees you in a different way. Dice la Biblia The Bible tells us que los israelitas habían pecado delante de Dios that the Israelites have sinned before God, y los medianitas los habían esclavizado. and the Midianites had taken them captive. Había un hombre que se llamaba Gedeón There was a man named Gideon, y hermanos, Gedeón era un hombre esforzado y and valiente. he was courageous. Él no lo sabía. He didn't know Él it. era un panadero. He was a baker. Él no tenía facultades de soldado. He didn't have the skills of a soldier. Pero el ángel había puesto sus ojos en él. But the angel had placed his eyes upon him, Como el ángel ha puesto sus ojos en ti. as the Lord has placed his eyes Y upon you, conoce lo que tú eres. and he knows what you El are valor que tú and tienes. the value that you Que have. quizás tú no sabes que eres And maybe muy valioso. you don't know that you're very valuable, Y que eres muy especial a los or ojos that de you're very Dios. special before God's Y que eyes. Dios está poniendo tus And ojos that en God ti. is placing his eyes upon Porque you puede confiar en because he ti can trust in you para lo que Él quiere que tú hagas. to carry what he wants you to do. Gedeón era uno de estos. Gideon was one of these kinds of Como men, tú y como yo. as you and I are.
Pero Gedeón, al igual que But nosotros, Gideon, just like us, miraba las cosas muy diferentes. saw things very differently Porque nosotros no podemos ver because we cannot see como nuestro Dios ve. how our God sees. Dios nos ve que somos God positivos, sees that we're positive, que somos valerosos, that we're valuable, que lo podemos that hacer. we're courageous. Pero nosotros, ay, ¿cómo lo voy a hacer? But we think, how can I get this done? Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab Abiesrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Una de las primeras cosas que tenemos que entender, One of the hermanos, first things that we have to understand es que tú eres un varón, is that you are a tú eres person, una mujer, you're a man or woman esforzada, valiente, who is courageous, y eres muy importante a los ojos and de that you're Yahweh. important before God's eyes. Un predicador llamado Spurgeon dijo: por la fe traerás su alma al cielo. Charles Spurgeon said, "By faith you will bring your soul into heaven, Pero mucha fe traerá el cielo a su alma. but a lot of faith will bring heaven to your soul." Lo que quiere decir, hermanos, What this que means cuando aprendemos el mandamiento de fe, is that when we learn the commandment of faith, será fácil alcanzar las promesas de Dios. it'll be easy for us to attain the promises of God. El problema es que no podemos alcanzar las promesas de Dios The issue in which we cannot now reach the es que promises muchas of God veces no caminamos en is fe. that many times we don't walk in faith. Estamos dudando en nuestro corazón We are doubting within our hearts, y por eso faltamos, and that's why por we eso pecamos, fall short. por That's eso why somos we los malos sin. delante de that's why Dios, we don't walk correctly before God. por eso no alcanzamos sus That's why we promesas, don't obtain His por eso no promises. alcanzamos la santidad, That's why we don't reach holiness porque in our lives, estamos faltos de fe. because we are lacking faith. Pero Dios te mira diferente. But God looks at you very differently. Es por eso que nosotros tenemos que aprender el principio This is where we have to learn the principle de la fe, of faith, emuná, emunah, la fidelidad, fidelity, la lealtad loyalty hacia nuestro Dios. towards our God. Gedeón le respondió: Señor, oigan bien, como Dios te mira, no es como tú te miras, Understand that how you look at yourself is not how God looks at you. ¿ok? No es como tú te miras. That's not how God. That's not how He looks at you. Tú miras que no puedes, You see that you can't, que no sabes, that you don't know, que no puedes soportar, that you can't take que it, no puedes pelear you can't fight al enemigo. against the enemy. Pero Dios dice: sí, tú puedes, But God says, yes, you can. tú puedes, You can, pero tú tienes que querer. but you have to desire it. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Y mirándolo Jehová le dijo: ve que con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Pardon me, my Lord, Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all His wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us unto the hand of Midian. The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? La segunda lección que tenemos que aprender, hermanos: The second lesson we have to learn no uses tus argumentos negativos, is don't use negative excuses. porque muchas veces queremos mucho más a la negatividad, Many times we believe negativity a more. nuestros complejos de inferioridad, We give into inferiority a las complexes. circunstancias que nos rodean, We give into the circumstances porque hay that surround problemas a us. nuestro alrededor, We look at the circumstances porque around tenemos us una enfermedad en nuestras because vidas, we have doubt and sickness in our porque hay problemas lives. en nuestra familia, Why are there problems in our family? porque el matrimonio está a punto de Why is my deshacerse, marriage about to be destroyed? porque creemos que Dios no nos oye. Because we believe God doesn't listen to No us. podemos depender de nuestros We complejos. cannot depend upon our complexes. Y si nosotros tenemos esos complejos, And then we have these in our es lives. porque le hemos faltado a Dios. It is because we have fallen short. En el libro de los jueces In the book of Judges, dice: y el pueblo de Israel se apartó de Jehová it says the people of Israel departed from God. y los entregó en manos de los medianitas. And He gave them over to the hands of the Midianites. Y así sucesivamente los va entregando en manos del enemigo. And in this way, He gave them over to the hands of their enemies. Gedeón le dice: Señor, ¿por qué nos ha venido esto? Gideon says, why has this come upon us?
Fácil la contestación. The answer is very Tu easy. pecado te condenará. Your sin will condemn Tu you. apartamento te condenará. You left me. Eres tú el que has puesto una barrera. It is you that placed a barrier. Pero nos quejamos, ¿por qué nos ha venido esto? But then we ask, what has this come upon us? Cuando nosotros podemos reconocer nuestras faltas When we can recognize our faults, honestamente if we are honest, y reconocemos, esto me ha venido and we recognize this has come upon me porque no he caminado bien because I have delante de not Dios. walked correctly before God. Y miren ustedes And look, brothers, que a veces Dios nos hace doler en donde hemos faltado a Dios. sometimes God makes us hurt. We're in the area we've fallen short before Dios God. quiere que camines bien, God wants us to walk righteously, pero a veces nuestro tobillo es el que nos duele. but sometimes it's our ankle that hurts us. Dios quiere que pienses God bien, wants us to think properly, pero a veces tenemos unos dolores de cabeza but horribles. sometimes we have tremendous headaches. Y Dios nos está hablando a través de eso And God is speaking to us through these para que nosotros circumstances, reconozcamos so we recognize las causas, los the motivos reasons por los cuales nosotros estamos for which sufriendo. we are going through these things. Gedeón le dice, mira todo lo que nos ha pasado. Gideon says, look at everything that's happened ¿Dónde to están las us. promesas de Dios? Where are the promises of Las God? promesas de Dios están firmes. God's promises are firm. No se han movido. They have not moved. Somos nosotros It is us, los it que is hemos we faltado who have fallen y short no podemos alcanzar and have not been able to esas reach promesas those promises por nuestra falta because de qué? of our lack of what? De fe. Of faith. Emuná. Nuestra falta de obediencia. Our lack of obedience. Amén. Amen. Vamos a continuar. Let's continue. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en problemas So when we are in problems y Dios nos habla, and God speaks to us, queremos una señal. we want a sign. Y miren ustedes, And look, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Fíjense, hermanos, siguen los complejos. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. and here we see the excuses that Gideon says before the Lord. He says, pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest of Manasseh, and I am the least of my family. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Gideon replied, if now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. Hermanos, tenemos que entender algo en nuestras vidas. Brothers, we have to understand something in our lives. Que cuando Dios viene a hacer el llamamiento, That when God places the call nosotros upon our queremos lives, estar seguros de que Dios va a we have estar to con be nosotros. sure that God is with us. Dame una señal, dice, He said, give me a sign, de que tú has hablado and that it conmigo. is you who's speaking to me. Usted y yo hemos dudado muchas veces de Dios. You and I have doubted God many Cuando times. Dios con palabra de Él viene a nuestras When God vidas speaks to us through His Word, y nos da testimonio y nos And He asegura el gives us- triunfo, testimony assures us of the victory, siempre dudamos. we always doubt. Y cuando Dios nos manda a hacer And algo, when God commands us to do something, siempre nos sentimos que no lo podemos we feel hacer. that we can't do it. Tenemos nuestros argumentos. We have our excuses, our No arguments. le podemos servir a Dios We cannot serve the Lord libremente freely porque tenemos nuestros argumentos. because we have our arguments. Me duele aquí, Our me excuses. duele allá, This hurts, tengo este problema, that hurts, mi papá, I have this mi issue, mamá, my mi mom, hermano, my dad, mi hijo, my sibling, no puedo ir, my kids, estoy enfermo, I can't go, I'm sick, tengo que hacer algo I have to do this. y ponemos muchos And argumentos. so we present all these arguments. Hermanos, Brothers, Dios quiere que nosotros gocemos de sus promesas God wants us to enjoy His promises. y que nosotros, hermanos, And that we, brothers, vivamos en obediencia a live in Dios. obedience to Him. Entiendo muchas circunstancias. I understand the many circumstances. Dios llamó a Moisés God called Moses, y le dijo, ve y saca a mi pueblo said, go de Egipto. and bring my people out of Egypt. Y Moisés dijo, ¿cómo lo voy a sacar? And Moses said, how can I do that? ¿Cómo voy a llegar ante Faraón? Y le voy a decir, deja ir al pueblo. How can I come before Pharaoh and say, hey, let the people go? Ellos no me van a creer. They will not believe me. Y dice, ¿qué tienes en tu mano? The Lord asked him, what do you have in your Tengo hand? una vara, I have tírala. a staff, throw on the ground. Y la tiró y se hizo una serpiente. And then I became a snake. Dice, cuando tú vayas te van a creer por esto. He says, when they see you, they'll believe because of Ay, that. Señor, pero ¿cómo I crees? said, Lord, well, how do you believe? Dice, a ver, mete tu mano a tu seno. Place your hand within your garment. Y metió su mano a su seno. And he put it in with his Y la garment. sacó y estaba And it came out, leprosa. it had leprosy. Dice, vuelve a meter. So put it back in. Y la volvió a meter a su seno. He put it back in. Y se le sacó su mano y estaba And his hand restablecida. was healed.
Ellos te van a creer por esto. They'll believe you because of this. Pero si no te creen por esto, But they don't believe because of that. tú vas a tocar las aguas del río y se van a hacer You sangre. will touch the river of the river, and it will become blood. Señor, yo no lo puedo hacer. Lord, I can't do that. Señor, yo soy tartamudo. I stutter. No puedo hacerlo yo. I can't do it. Y cuando tú tienes la oportunidad de hacer las cosas para And when you Dios, have the opportunity to do something for God, muchas veces tienes que depender de otros. many times you have to depend upon others. El Señor le dice, ve y tu hermano Aarón sabe hablar. The Lord said, go, Aaron will speak for you. Que Él hable por ti. Let him speak for you. Hermanos, la victoria en nuestras vidas But the victory in our se lives obtiene a través is obtained de la obediencia a Dios. through obedience to the Lord. Gedeón, hermanos, como todos nosotros muchas veces pedimos Like many of us, señal. we're asking for signs. Queremos que Dios nos hable en We want for God to señales. speak through signs. Y dice la palabra, The Bible says, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuvieres en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como tú lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó el rocío, un tazón lleno de agua. Gideon said to God, if you will save Israel by my hand as you have promised, look, I will place wool fleece on the threshing floor. If there is dew only on the fleece and all the ground is dry, then I will know that you will save Israel by my hand, as you said. And that is what happened. Gideon rose early the next day. He squeezed the fleece and wrung out the dew, a bowl full of water. La cuarta lección, hermanos, The fourth lesson here entre más dudes de Dios, más se va a tardar la sanidad. is that the more you doubt God, the longer healing will take. Entre más dudes de The Dios, more you doubt tu God, bendición y tu your oración blessing and your prayer no serán escuchadas. will not be heard. Porque tú necesitas Because you need vivir en to fe. live in faith. Repita conmigo, necesito Say with me that I need- vivir en I need fe. to live in faith. Emuná. And Muna, Necesito ser fiel a I need Dios. to be faithful to the Lord. Necesito ser leal a Dios. I need to be loyal to the Lord. Necesito ser justo delante I de need to be Dios. righteous before Necesito God. ser correcto delante I de need to Dios. walk correctly before Necesito God. ser obediente I delante need de to be Dios. obedient before God. Y entonces me levantaré, Then I will iré a mi arise. Padre y le And I will go diré, to my Father Padre, he and I'll say, pecado Father, I've contra sinned el cielo y contra against ti. heaven and against you. Y cuando nosotros reconocemos nuestras And we faltas, recognize our faults. no le estamos preguntando a Dios, We're not asking the Lord, ¿por qué me está sucediendo esto? where are these things happening to me? Ah, no lo sabes. Oh, you don't know? Y Él nos expone nuestra condición. Look at our condition. Miren, hermanos, Look, brothers. uno de los problemas que tenemos los seres humanos One of the problems that we have es justificar nuestras malas is to attempt acciones. to justify away our actions. David decía delante de Dios, David said before mi the Lord, pecado my sin está siempre delante de mí. is ever before me. En otras palabras, In other words, me doy cuenta I lo que recognize estoy haciendo, that what I me am doy doing, cuenta en lo que estoy fallando, and I know in what I me am doy failing, cuenta que estoy pecando and I delante de know Dios. that I am sinning before ¿Cómo le God. puedo decir a Dios, How can I tell ¿por God, qué me está pasando esto? why is this happening to me? Si oyere su voz, If I would hear His si hiciere voice, sus mandamientos, if I would si guardare sus keep His commandments, I would keep estatutos, His precepts and statutes. ninguna enfermedad que envía a los egipcios te No enviaré a sickness which I ti, sent upon the Egyptians will I send upon you. porque yo soy Jehová tu Because the sanador. Lord your healer. Entonces radica en And nosotros so it dwells within que las us, promesas de Dios se cumplan en nuestras and that God's vidas, promises be fulfilled in our lives. porque por su gracia Because by His grace, hemos hallado we have delante de found sus ojos favor before His su eyes. favor, His favor, su favor inmerecido. His undeserved favor. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré otra vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y rocío sobre la tierra. Una vez más, hermanos, la duda está cautivando la vida de Gedeón. Then Gideon said to God, do not be angry with me. Let me make just one more request. Allow me one more test with the fleece, but this time make the fleece dry and let the ground be covered with it. Once again, he presents another excuse. La duda siempre va a estar en nuestras vidas. Doubt will always be present in our Queremos estar lives. seguros de Dios. We need to be sure about God. Miren el amor de Dios. Look at God's love. Y aquella noche And that evening, lo hizo Dios así.
Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Then God did so. Only the fleece was dry, all the ground was covered with dew. Así es que nuestra quinta lección, hermanos, So our fifth lesson que a pesar de tu incredulidad, is that despite our unbelief, solo porque Dios tiene un llamado a tu vida, just because God has a call upon your life, va a darte prueba de su poder y de su fidelidad. will you be able to test His faithfulness and power? Porque Dios siempre es fiel. Because God is always faithful. Hace unos días estuvo enferma una hermana Some days ago, a sister of ours was y sick. estábamos afuera del hospital We were outside the hospital. y oímos algo que se oyó que dijo el páncreas. We heard something about the pancreas. Y cuando una persona se enferma del And when a páncreas, person's affected in their pancreas, las posibilidades de vida son muy escasas. it's always a very serious situation. Pero la situación era precaria But it was precarious. It was a precarious situation. porque una piedra estaba entre el páncreas y no sé qué otra parte, Because there was a stone between the pancreas and the liver. y eso lo hacía sumamente peligroso. And this made it very dangerous. La ciencia está avanzada Science is very y advanced. se le hizo un CAT-scan, se metió en el aparato An ese MRI was conducted, y se vio y ahí estaba y and toda they la could see it was cosa. there. Y entonces llamamos a Israel, pusimos So a we called orar, Israel, we started to clamamos pray. a Dios We cried out to the Lord, y esa piedra desapareció. and that stone disappeared. ¿Casualidad? Coincidence? Bueno, vamos a estar seguros, dice el Well, doctor. let's be sure, the ¿A doctor dónde said. se fue? Que ya no la encontramos. Where did it go? We don't know. Y luego hicieron unas radiografías metálicas And then did more tests. y dice que no encontraron nada. They said they don't find anything. Habían It desaparecido. had disappeared. Los doctores necesitan The pruebas, doctors need tests, pero ellos no aceptan la prueba de que Dios tiene poder but they don't accept the proof, para the test, deshacer cualquier that God has mal. power to do any Tú circumstance. si tienes esas pruebas, You do have tú those si tienes tests. esa fe You have that faith. de que Dios puede desaparecer toda And that enfermedad. God can make disappear every Si se sickness. tarda en nuestras vidas, If it is there in our es lives, por nuestra incredulidad, it's because of our lack es of por faith. nuestra falta de fe. It's because of our lack of faith. Gedeón se la pasó, hermanos, argumentando con Dios Gideon passed the time arguing with y God queriendo estar seguro and wanted to be completely de que él sure iba a vencer a los medianitas. that he would defeat the Midianites. Dice la Biblia The Bible que tells los us medianitas estaban como langostas, hermanos. that the Midianites were like Miles de ellos. like a multitude, thousands of them. Y Gedeón quería estar seguro de que Dios lo iba a ayudar. And he wanted to be sure that God would help him. La sexta lección, Dios te va a dar pruebas contundentes para que tú creas y le obedezcas. God will give you proof so that you believe him and you obey. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. During that night, the Lord said to Gideon, get up, go down against the camp, because I'm going to give it into your hands. If you're afraid to attack, go down to the camp with your servant Purah. Listen to what they are saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp. So he and Purah, his servant, went down to the outpost of the camp. Muchas veces, hermanos, Many times, tenemos la idea que hablan mal de nosotros. we have the idea they're talking Se nos badly vienen about us, pensamientos que van a estorbar nuestras vidas and that there will be thoughts that disturb our y lives, pensamos que están hablando mal de and we nosotros. think that people are talking smack Pero about ¿sabes us. qué? But you know what? Que muchas veces no es verdad. Many times it's not true. Cuando tú caminas rectamente When you walk delante de righteously Dios, before the Lord, las murmuraciones the murmurings son diferentes. are different. Por eso le dijo Dios a Gedeón, That's what the Lord said to Gideon. ¿quieres saber lo que está pasando? Do you want to know what is happening? Ve al campamento Go to the camp. y ve con furia tu siervo Go with Purah, your y servant, oirás lo que ellos están and you will diciendo. hear what they are saying. Dios quiere darte pruebas contundentes God wants to give you proof para que tú creas y le that you obedezcas believe and obey Him. y puedas gozar de las promesas And de you can Dios enjoy the promises of God, y no te tengas que quedar. and you don't stay. Dice, y los medianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud.
Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda se cayó. Now the Midianites, the Amalekites, and all the people of the east were lying in the valley as numerous as locusts, and their camels were without number, as numerous as the sand on the seashore. When Gideon came, behold, a man was relating a dream to his friend. And he said, behold, I had a dream. A loaf of barley bread was tumbling into the camp of Midian, and it came to the tent and struck it so that it fell, and turned it upside down so that the tent collapsed. Aquí el medianita le estaba contando su sueño. And Midianite was sharing his dream, Y tenían miedo and they were afraid por esa clase de sueño. because of that kind of dream. La séptima lección que tú tienes que aprender: The seventh lesson we take away from this tus temores realmente son infundados. is that your fears are truly Tus unfounded. temores son infundados por una vida de incredulidad, They are unfounded by a life of incredulity, por una vida falta de emuná, by a life that is lacking faith, por una vida falta de fe, by a life that is lacking por faith, una vida falta de obediencia. by a life that is lacking Pero obedience. la respuesta de Dios But God's response ya ha hecho lo que tú necesitas. is that He presents what you truly need. Levántate, Arise, obedece a Dios obey the Lord, y cree que Dios tiene todo en and control. believe that God has everything in control. ¿Cuántos creen esto, How hermanos? Que many Dios believe tiene that? todo en control. That God has everything Hay in problemas control. aquí, hay problemas There's allá, problems tenemos here, problemas there's aquí, problems there, enfermedades allá, there's sicknesses nuestros here, hijos andan mal, el Our matrimonio children no don't camina work correctly, bien. our marriage is not, ¿Cuántas is not cosas, working right. hermanos? Many different things. Dios tiene todo en control. God has everything Cuando under control. caminamos en obediencia, walk in en obedience emuná, en fe, And delante de obedience nuestro Dios. before our Lord. Y dice, y su compañero le respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. And his friend replied, this is nothing more other than the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. God has handed over to him Midian all the camp. When Gideon heard the account of the dream and its interpretation, he bowed and worshiped. Then he returned to the camp of Israel and said, arise, for the Lord has handed over to you the camp of Midian. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, How many hermanos? praise God, brothers? ¿Cuántos saben el dicho de hasta no ver, no creer? How many know the saying that I won't, Dice, that unless I see it, I won't believe it? es el dicho de Santo Tomás, That saying of Thomas, que dijo: hasta ver no creer, hasta no ver, no creer. the apostle said, unless I see, I will not believe. Muchas veces somos así, Many hermano. times that's how we are. Cuando Gedeón oyó esto, When Gideon heard this, entonces tomó las fuerzas. then he was strengthened. Entonces se sintió soldado. Then he's a soldier. Y es ahí, hermanos, And there, it is en there, cuando tú debes de confiar en Dios in which you should learn to trust in para God todos los problemas, for enfermedad, all of the o problems, cualquier cosa que tengas en all tu the vida, sicknesses, the things in your lives, depender solo de Dios. and depend only upon the Lord. Porque Gedeón escogió 10,000 soldados. Because Gideon had picked 10,000 soldiers. Y Jehová dijo: no, hombre, son muchos. That's too many. Después van a decir que ustedes lo hicieron. And they said that you did it. Y después escogió otros 20,000 soldados. Then he chose another 10,000. Todavía son It muchos. was still too many. Cuando los llevó al río a tomar agua, When he took it to the stream to drink water, solo escogió 300. he only chose 300. Digo, con estos He said, with these, y las armas, the weapons, tomen sus jarros, take your jars, tomen sus antorchas, take your torches, tomen sus cornetas. take your Esas son sus armas. horns. Those are your weapons. No importa, hermanos, It doesn't matter, brothers, cómo te encuentres en tu vida. how you find yourself in your No life. importa que tú no tengas recursos. It doesn't matter that you don't have Cuando resources. tú has obedecido a When you Dios, have obeyed God, cuando tú has vivido en fe, when you have lived in faith, tú vas a estar confiado. then you will trust in Him. Que Dios le dijo a sus soldados: Gideon told the soldiers, todos hagan como yo hago. I want you to do as I do. Y cuando llegó el momento, And when the time came, Gedeón y sus soldados se pararon. Gideon and the soldiers stood up.
tocaron sus trompetas, They sounded the shofars quebraron sus jarros and they broke their jars. y estuvieron firmes And they were firm para obtener la victoria de Dios. to obtain the victory of God in their lives. Pregunta, Question, ¿qué harías tú con tu jarro? what would you do with your jar? Pues por lo menos si se te viene un medianita, pues das un jarrazo. Well, at least if a meeting comes against you, you can hit it with Dios, it. hermanos, les quitó Right. todo, But God removed everything. sus argumentos, He removed all the arguments, todos sus all defectos. the deficiencies. Dios quitará todas tus God dudas will remove all your doubts temores. and your fears cuando tú empieces a when reconocer you begin to recognize y no digas como Gedeón, and you don't say as Gideon did, ¿por qué nos ha venido esto? what has this come upon me? ¿Dónde están las promesas de Dios? Where are God's promises? Allí están las promesas de Dios. God's promises are present. La falta de obediencia Lack of es la obedience que no nos permite is the one that doesn't allow gozar de us las promesas de Dios. to obtain God's promises. En su fidelidad, It is His fidelity, nuestra fe, our faith, obrando eficazmente, working effectively. dice, puede mucho. It can do a lot. Justificados por la fe, Justified by faith, tenemos paz para con we have Dios peace with God por medio de nuestro Señor through our Lord Jesucristo. Jesus Christ. Entonces, la fe está fundada So faith is founded upon en nuestra obediencia. our obedience. Emuná. Our obedience. Esa es Emunah. nuestra fe. That is our faith. Miren, hermanos, para culminar, Look, brothers, to finish. después de haber escuchado a Dios, After having heard God, después de haber visto sus milagros, after having seen the miracles, como tú y como yo lo hemos visto, as you and I have seen them, después de haber caminado con Dios mucho tiempo, after walking with God for such a long time, va a llegar un momento en tu vida a moment will come in your life en donde tú te tienes que bajar del barco in which you will have to get out of the boat y tienes que caminar en medio de la tormenta, and walk through the storm, de la dificultad, through the difficulty, del problema, through the problem, de la situación, to the situation, de todo lo que está agobiando tu vida. of everything that is affecting your Va a life. llegar el momento The moment will en come que tú te tienes que bajar in which you have to get out of the boat. y que tú tienes que caminar And you will have to walk porque Dios te está llamando because God is para calling que you camines en fe. to walk in faith. No importa It doesn't las matter. olas, no It doesn't matter importa, what the no waves look importa la like. tempestad, It doesn't matter what no the storm importa looks la like. situación. It doesn't matter what the situation Dios looks te like. está llamando The y Lord te is dice, ven, calling you, says, come, yo estoy contigo. I am with you. Amén. Amen. ¿Cuántos dan gloria a Dios How por many eso? give God glory for this? Qué tristeza me da de ver a los cristianos espantados por el saddens me coronavirus. To see Christians that are afraid of this virus, Wow, qué coronavirus. pena, qué vergüenza. How shameful. ¿En dónde está tu obediencia? Where is your obedience? Si vivimos, para Él If vivimos. we live for Si Him. morimos, para Él we morimos. die, we die for sea Him. que vivamos, sea que Whether we muramos, live or whether we somos die, de Él, we hermano. belong to Christ. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Why be afraid? No es posible. It's not possible. Somos hijos de Dios. We are children of Y God. Dios nos está llamando. Me gustó mucho un mensaje que está ahí, que el Señor está llamando a Pedro. And I like the message where he's calling Peter. No sé si es aquí, sí, ven, He says, come, pero mira solamente al Señor. but look at only the Lord. ¿Entienden el mensaje, Do you hermano? understand the message, brothers? Dios te está llamando. God is calling you. Bájate del barco. God is saying, get out of the boat. Deja tus dudas. Leave your doubts. Si tú obedeces a Dios, If you obey the Lord, si tú tienes emuná, if you have emunah, si tú tienes fe, if you have faith, bájate del barco get out of the boat, y no tengas miedo. then not be afraid. El Señor The Lord está is contigo. with you. Amén. Amen. Dale un aplauso al Give the Lord a Señor. clap offering today. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Please stand, brothers and sisters. Quiero que esta mañana oremos al Señor. I want us to pray to the Lord. Quiero que entiendas, hermano, mi hermana. I want you to understand, brother and sister, Dios no es malo. that God isn't bad. Dios es un Dios bueno. He's a good God. Él siempre ha querido lo mejor para He's nosotros. always wanted the best for his children. Pero en lo que Él quiere, en lo mejor para nosotros, But what he wants is best for us. Él quiere nuestra He obediencia. wants our obedience. Por eso Dios te pide muchas veces, That's what the Lord asks you many times. deja de ver televisión, Stop watching so much TV. deja de ver deportes. Stop watching so much sports. Ven, ora a mí, Come está, and está pray en mi with me. Be presencia. with me. Be in my presence.
Y muchas veces somos como Gedeón, Many times we're like Gideon. no entendemos. We don't Y understand. cuando nos viene la situación, And we see the situation, le echamos la culpa a Dios. then we blame God. ¿Por qué si tú prometiste que ibas a estar Why, conmigo? Lord, if you promised to be with me? ¿Y dónde están tus misericordias? Where are your mercies? Tu pecado Your sin. ha apartado la presencia de Dios. Your sin has separated God's Cuando presence from your life. aprendamos a reconocer, When we learn hermanos, to recognize, cuando brothers, aprendamos a vivir when we en learn to emuná, live in faith, cuando vivamos en fe, entonces nosotros entenderemos then we will understand que las promesas de Dios allí han estado that God's siempre. promises have always been present. Pero Dios necesita gente But He needs people como Noé, like Noah, varón justo, a righteous man. perfecto fue Noé en su Perfect. generación. Noah was perfect in his Dios viene generation. por una iglesia, The Lord is coming for a church. pero una iglesia perfecta, hermano. Una iglesia santa. He's coming for a church that's Y si sanctified. tú no estás viviendo esa vida de And if you're not iglesia, living that life in the déjame church, decirte, grande prueba, grande then great tribulación tribulations, te espera tu great vida tests will para el come to fin your life que alcances la with perfección. the purpose of attaining perfection. Porque dice la Biblia The Bible tells us que Dios defendió a todos aquellos que guardaban sus the mandamientos, Lord protected all those who Y kept His tenían commandments el testimonio de and Jesucristo. had the testimony of Jesus Christ. Vamos a aprender más adelante qué es We will testimonio. learn further here what testimony is. Pero el mensaje es, But the message is, bájate del barco, get out of the boat. aprende a confiar en Dios. Learn to trust in God. Si lo haces, If you do it, hazlo en fe. do it in faith. Para que no te pase como le pasó a Pedro. So then it happened to you what happened to Peter. Pedro vio el problema en su vida Peter saw the problem in his life. y gritó, Señor, sálvame. He said, Lord, help me. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? And the Lord asked him, why'd you doubt? Hombre de poca You fe. man of little faith. ¿Por qué dudamos, hermano? Why do we doubt, brothers? Que el mensaje de Dios quede en tu vida. That the message of God be in your life. Si aprendemos la obediencia, If we learn obedience, vamos a conocer a Dios. then we will know God, Su poder, His power, su majestad His majesty, y su santidad. and His holiness. No tendrás temor de espantos You nocturnos, will not be afraid, ni de saeta que vuele de día, or of the arrow that flies ni by de day, pestilencia que ande en tu nor the alrededor. pestilence that is around you. Caerán a tu lado 1000 y And 10,000 a tu will fall diestra, your side, mas a 10,000 your ti right, no llegará. but they will not reach you. Pero ¿qué hace el cristiano? What does a believer do? Though? Coronavirus, ya anda cerca. Oh, coronavirus. Ay, Dios mío, no me vaya a dar. Oh Ay, no. Señor. Oh Lord, this, Lord that. No importa. It doesn't matter. Y si te da, If you qué get it, bueno. good. Dios está probando, God is testing, pero Dios es poderoso para sanarte. but God is powerful to heal. ¿Entendemos eso, hermanos? We understand. Muchas personas quizás nunca les iba a venir el coronavirus, Many people maybe wouldn't get pero hit by su coronavirus. miedo, su temor los llevaba a vacunarse. Their fear has led them Y to get cuando fueron a vaccinated. vacunarse se murieron. When they got vaccinated, Si they nunca hubieran died. ido, nunca se hubieran muerto. If they hadn't got, they wouldn't die. No les estoy diciendo que no vayan, I'm not saying not to get tampoco vaccinated. diciendo que vayan. I'm telling you not to go. Solamente les estoy diciendo I'm just telling you que vivamos en emuná, to live faith, que vivamos en to obediencia. live in obedience. Pase lo que pase, No matter what happens, nosotros somos de Dios. we belong to ¿Cuántos God. son de Dios, hermanos? How many belong to God ¿Cuántos here creen al today? Señor? Bájese, bájese del Get out of the barco. boat. Get out of the boat. Venga al altar esta mañana y vamos a orar Come en to el the nombre altar del this morning. Señor. Let's Venga al pray. altar. In the name of Jesus. Señor le bendiga, mis queridos amigos y hermanos, una vez más. Bueno, aquí estamos en el mensaje de la palabra del Señor, entendiendo lo que significa la fe. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que es imposible, dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le siguen. Y aquí seguir quiere decir de los que le obedecen. La obediencia es importante delante de la presencia de Dios, por eso ahora que vimos la palabra fe, en la palabra que nos enseña el Antiguo Testamento, emuná, es muy diferente a la palabra de fe en griego. Cuando nosotros aprendemos el principio de fe en la obediencia a Dios, en la palabra de Dios, entonces nosotros podemos depender de las bendiciones y depender de las promesas que Dios ha puesto en nuestras vidas.
Uno de los problemas que tenemos es que muchas veces tardamos mucho, como Gedeón, para al fin de adquirir las promesas de Dios. Y no nos damos cuenta de que Dios está ahí listo para actuar en nuestras vidas y nosotros siquiera pudiéramos actuar como Pedro, digamos, que Pedro tuvo la intención de ir al barco y estar con el Señor. Si nosotros nos pudiéramos bajar de nuestro barco y depender de Dios cuando Él nos llama y dice, ven, le dijo Pedro, Señor, si eres tú que desciende del barco, el Señor dice, ven. Dios nos está llamando a ir en fe delante de Él, a pesar de la tormenta, a pesar de las olas, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor. Si Él nos llama a que nos bajemos y que vayamos a Él, Él nos va a ayudar. Fue triste oír del Señor decir, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué muchas veces nosotros dudamos? ¿Saben por qué? Porque no tenemos la obediencia en nuestro corazón. Si nosotros siquiera tuviéramos la obediencia en nuestro corazón, no tuviéramos ni miedo, ni temor, ni fobia, ni depresión, ni nada que se pareciera. Porque nosotros estamos confiando en Dios, porque le estamos obedeciendo, y en la obediencia Dios siempre está ahí para defendernos. No nos va a hacer ricos, no vamos a tener todas las grandezas del mundo, no vamos a ser millonarios, no, pero vamos a tener la aprobación de Dios y la seguridad de que Dios está con nosotros, y vamos a vivir sin miedo, sin temor y sin fobias. Esto es muy importante para la vida del ser humano. Qué lástima que muchas gentes no conozcan a Cristo, pero yo les invito en el nombre del Señor a aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador personal, que lo conozcan a través de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la palabra se hizo carne, Él nos está hablando. Necesitamos confiar en su palabra bendita. Si tú no conoces a Jesús y no tienes esa comunión y esa fe en el Señor, y Dios te está llamando para que te bajes de tu barco y confíes en Dios, yo te voy a invitar para que lo hagas, y allí donde estás en estos momentos, le clames al Señor y le digas, Señor, en medio de mis problemas, de mis dificultades, yo voy a confiar en ti, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo, en obediencia a tu palabra, camino en fe y voy a recibir de ti lo que tú has prometido a mi vida. Él va a arreglar tu situación, tus problemas, tus decepciones, tus depresiones, tus temores, tus fobias. Cuando tú aprendas a caminar en Dios y a escuchar el llamado de Dios. Dios te está llamando allá donde estás, para que Dios quite tu enfermedad, los problemas en tu matrimonio, los problemas en tu vida, el problema de alcoholismo, de la drogadicción. Dios te está llamando, bájate de tu barco y aprende a caminar con Dios, aprende a obedecerle, y Él va a estar siempre contigo. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Hawái para Cristo.